Ya. Bien. Entonces, vamos a hablar de lo que es farmacodinámica. ¿Ya? Entonces, presentándole lo que deberían, al término de esta clase, saber, es por lo menos qué fármacos nos indican la prevención, el diagnóstico, tratamiento de enfermedades prevalentes, cumpliendo la condición que estos posean un óptimo perfil farmacodinámico. Muchas veces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando tenemos, por ejemplo, ¿no? Y esto, si no les ha pasado, les va a pasar en muy corto tiempo. Para ustedes, o para su familia, y para sus amigos del colegio, ¿no? O del instituto, donde hayan estado antes, ustedes no son, pues, Manuel, pues, ¿no? Alejandro, Sara, etcétera, sino ustedes son los doctores, pues, ¿no? Indistintamente que no tengan título, ¿no? Y se paran cargoseando, oye, ¿puedo tomar esto? Oye, ¿me puedo comprar esto? Hasta te preguntan de productos de Herbalife, ¿no? Entonces tú, al inicio, pucha, qué bacán que me pregunten, ¿no? Ya después pasa 2 años y te llama tu mamá, oye, tómale la presión a tu tía, ¿ya? Pucha, y de repente no sabes tomar la presión, ¿no? Y, bueno, pues no. Pero siempre te van a preguntar, ¿qué puedo tomar? ¿No? ¿Qué puedo tomar para esto? Primera recomendación, nunca hagan recetas vía WhatsApp, ¿ya? Porque la gente se malacostumbra a hacer algo que no es debido, ¿no? Porque nunca una consulta, ni siquiera es consulta, o sea, es simplemente como que una recomendación, ellos lo toman como una consulta y van y compran eso, ¿no? Es como que están ampliando su seguridad, aparte de preguntarle al farmacéutico qué puedo tomar para eso, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? De repente lo han hecho en su momento antes de estudiar medicina, ¿no? Oye, dame algo para el dolor de cabeza, ¿no? O dice, oye, dame algo porque estoy congestionada la nariz, ¿no? O cosas como ese estilo. Ya, entonces, ¿a qué voy? Que muchas veces nosotros prescribimos algo o sugerimos algo porque sabemos que ese algo, ese fármaco, ese paracetamol, ese Apronax o naproxeno, ¿no? Esa cetiricina, va a causar un determinado efecto, ¿no? Yo ya sé que, pues, no sé, ¿no? Estoy jugando fútbol, me golpearon, no sé, me golpearon la tibia, voy a tomar, me acuerdo de Chemo el Solar, ¿no? Dice Apronax, ¿no? Ataca y alivia el dolor, ¿no? Entonces, vas y te tomas tu Apronax, ¿no? Y tú induces que te va a ayudar justamente para eso, ¿no? Para desinflamar, para que no te duela tanto, etcétera, etcétera. Pero no te has puesto, o sea, si bien es cierto, no solo va a depender del efecto para el cual está diseñado ese fármaco, sino también va a depender de los factores que tú has visto ayer, ¿no? De que si tú tienes, de repente, imagínate esa persona no tiene estómago, ¿no? El fármaco de repente tiene que acidificarse con el jugo gástrico y no lo va a hacer, entonces eso va a afectar su performance al final, ¿no? Si esa persona también tiene un intestino corto, de igual manera, si esa persona tiene insuficiencia hepática, le vas a pegar más el hígado, si esa persona no tiene riñones o tiene un riñón trasplantado, de igual manera, cada variable te va a cambiar, digamos, tu manejo, ¿no? Y eso es lo que nosotros a veces no sabemos. Y asimismo, también va a intervenir las propiedades del fármaco, ¿ya? Va a intervenir las propiedades del fármaco, ¿no? Así como hay esos combos que es bueno para el dolor de cabeza, ya cuando estén en los hospitales se van a ver que hay los famosos combos, ¿no? Que todo el mundo hace cuando las cosas van mal, ¿no? Y cuando un paciente va mal en el hospital, independientemente de su diagnóstico, siempre termina viendo en la prescripción algún tipo de antibiótico o antibiótico, ¿no? Entonces, cuando el paciente va mal, y quizás más por miedo, o quiero pensar que es por miedo más que por no saber, colocan un combo que se llama meropenem más vancomicina. Quizás algunos que tengan padres o familiares médicos, de repente puedan saber, o si no, pregúntenles, tío, tía, oye, papá, cuando un paciente está grave, ¿qué antibiótico les ponen? Y fijo te voy a decir algo que acabe en penem y vancomicina. Porque generalmente son antibióticos que se dan, por ejemplo, para shock séptico, ¿ya? Que es una patogenia bastante
digamos, de difícil resolución, que requiere un manejo de varias cosas, pero generalmente esos pacientes acaban con eso, ¿no? Otras cosas, digamos, un poco más graciosas, si se puede decir, es que los pacientes de los hematólogos, ¿alguno tiene familiares hematólogos? Ya, entonces puedo hablar con... puedo hablar. Ya, estos pacientes manejan pacientes con leucemia, linfomas, anemias aplásticas, ¿qué más? Mielomas múltiples, bueno, todas las leucemias lo manejan ellos. Entonces, estas personas pues vienen con las defensas en el piso, ¿no? Y ellos requieren cuando, o sea, digamos, no se escapan de una infección común que para ti o para mí pues puede ser, ni siquiera toma antibiótico y normal, pues, ¿no? No pasa nada. Pero esas personas sí, ¿no? Y eso se llama una entidad que se llama neutropenia febril, que de repente lo van a ver en neurología. ¿Cuál es la situación? Que esas personas se infectan y tú no te la puedes jugar, ¿no? No te la puedes jugar porque tiene un alto chance de que si lo más mínimo que no lea, digamos, como que no mata ni una mosca, para ellos es una bomba, ya te imaginarás, pues, los monstruos del hospital, hablando microbiológicamente, pues, qué le pueden hacer a ese paciente, ¿no? Entonces, requieren coberturas de este tipo, pues, ¿no? Coberturas amplias. Pero a veces en las indicaciones, pues, dejan los antibióticos y los escriben como que meropenem condicional a temperatura más de 38, ¿no? Y el termómetro lo dejan ahí como 3 horas, de ahí vuelve la enfermera y recién lo ve. Doctor, tiene fiebre. No, meropenem. De manera innecesaria. Ya. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque así como yo sé qué efectos va a conseguir el fármaco en mi paciente, también tengo que saber si es que ese fármaco, el cual yo estoy pautando, ¿no? Va a tener efecto de acuerdo a su distribución, de cómo se va a distribuir en el medio. Me explico. Por ejemplo, ustedes van a tener pacientes, lo más clásico, ¿eh? Pacientes, por ejemplo, pediátricos, ¿ya? Pediátricos, cuando te dicen paciente infante, dolor de cabeza, fiebre, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Ya has dañado fisiopatología? Ya. Entonces, una de las cosas más comunes en los infantes con esas dos cositas que les he mencionado, por ejemplo, son cuadros de meningoencefalitis. Puede ser viral, bacteriana, lo que quieran, pero generalmente son cuadros de infecciones del sistema nervioso central que pueden darse. ¿Ya? Ahora, estas infecciones son altamente transmisibles, incluso por vía nasal, ¿no? Si tú revisas, por ejemplo, microbiología en yo, por ejemplo, la fisiopatología o la patogénesis, por ejemplo, de la Neisseria meningitidis, es una bacteria que si alguien de ustedes tuviera Neisseria, encerrados ahorita todos salíamos del cuadro, porque es altamente transmisible por lo que por lo que es vía respiratoria, ¿no? Y harían todo el cuadro de infección. Ahora, imagínate que tú pones nuevamente, ¿no? Sospechas de un cuadro de ese tipo, ¿ya? Y tú dices meropenem más vancomicina, ¿ya? Porque está grave, ¿no? Pero la pregunta es, ¿realmente ese meropenem está llegando hasta el sistema nervioso central? ¿Pasa la barrera hematoencefálica? Y si es que pasa, ¿con cuánto porcentaje de fármaco libre está pasando? ¿Cuánto se une a las proteínas? ¿Y qué va a condicionar, digamos, ese performance en el paciente? Voy a necesitar añadirle otro fármaco para sensibilizar a la barrera hematoencefálica para que pueda cumplir su acción. Todas esas cositas y esas preguntas que les hago, quizás en el momento uno no se las hace, pero debería hacérselas, porque también de eso depende el éxito de tu terapéutica. Porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el papá? Tú le dices, ponle esto, ya, le pone, y si para ellos, por ejemplo, no cayó la fiebre, a las 2 horas, pucha, eres un mal médico, no sabes, ¿no? Te menosprecian. Y ellos, bueno, por su ignorancia también de ellos, desconocen ciertos factores. Pero tú tienes que saber, digamos, cómo se va a comportar ese fármaco en el paciente determinado, ¿no? Estoy dando explicaciones técnicas de por qué les sirve esta clase, para que no se aburran tanto. Entonces, por ejemplo,
Este es un caso que puso el doctor Salas, ¿no? Desde su experiencia. Dice, mujer de 7 años con diagnóstico de asma desde los 4 años, traída de emergencia por dificultad respiratoria progresiva, al examen con taquipnea, o sea, está respirando rápido, ¿no? Afebril, tos con flema, acrocianosis, o sea que a nivel de las uñas las encuentran medias azuladas, ¿ya? Tiraje intercostal, que es, los tirajes son el uso de la musculatura accesoria de la respiración. Normalmente no, tú y yo no la usamos, pero cuando estamos, por ejemplo, nunca he hecho ejercicio y comienzo a correr, como está de moda ahora, 21K, 40K, 500K, ¿no? Comienzo a correr y después comienzo a sentir un K, me paro y comienza todo, pues, ¿no? Los músculos accesorios de la respiración a ayudarme porque ya ese proceso pasivo se volvió uno activo, ¿no? Que demanda, digamos, también energía. Expiración prolongada es nebulizada 3 veces con salbutamol, ¿no? Salbutamol, vamos a verlo en una clase específica, es un beta-2 agonista, ¿no? ¿Se acuerdan de los receptores en fisiología? ¿O ya no se acuerdan? ¿Se acuerdan qué causaba el beta-2? ¿No? Broncodilatación, ¿no? Y a nivel del corazón, ¿qué causaba? Taquicardia, ¿no? Taquicardia, ¿no? Taquicardia. Sibilancias, bueno, ustedes creo que tienen una noción general, por ejemplo, que en el asma, pues, generalmente el signo más característico es que hayan sibilancias a la regulación, ¿no? Le administran eso, tras lo cual desaparece la cianosis, reduce la taquipnea, ya no hay tiraje, pero tose más y se muestra ansiosa, temblorosa y taquicárdica. ¿Ya? O sea, por una parte, mejoras el cuadro de la crisis asmática. Lo que ustedes han leído es básicamente una crisis asmática, ¿no? Pero hay otros síntomas que aparecen, ¿no? Tose más, se muestra más ansiosa, temblorosa y taquicárdica. El papá va a decir al inicio, ay, gracias doctor, ya lo curó, ya me lo llevo. Y de ahí el chico lo sigue taquicárdico, ay, hasta que no sabes nada, ¿no? Y te van a hacer un problemón. Pero eso, todo lo que está escrito aquí, puede pasar por el mismo fármaco que sea, ¿no? Más aún, si no solo le aplican en inhalador, sino aparte se lo pueden poner en nebulización y también va a ocurrir lo mismo, ¿no? Son efectos, pero ¿esto cómo lo conoces? A raíz de saber dónde está actuando el fármaco, en qué receptores está actuando, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, a mi clase de fisiología de receptores sí servía para algo, ¿no? Ya. Entonces estas preguntas, bueno, son cositas que ustedes pueden hacerse, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo y modo de acción del salbutamol? ¿Qué efectos podrían aparecer? ¿No? Y explicarle a los familiares para evitar problemas. ¿Hubieron efectos primarios, secundarios, colaterales, adversos, tóxicos? ¿Y una persona puede ser alérgica al salbutamol? Sí, claro que sí, es posible. Hay personas que, paradójicamente, mejor dicho, son alérgicos a los corticoides. Que si ustedes más o menos tienen alguna noción, los corticoides son los medicamentos que generalmente se usan para tratar también reacciones alérgicas severas. O sea, eres alérgico a lo que es la solución para como el alérgico. ¿Cómo es la actividad y afinidad del salbutamol, ¿no? Importante. Se da un mecanismo de regulación por la unión del salbutamol a su receptor. Todo eso es para explicar estas cositas de aquí, ¿ya? Entonces eso es un breve ejemplo nada más. Entonces, ¿qué busca la farmacodinamia? La farmacodinamia busca poder generar o basarse en el estudio de los mecanismos de acción. Eso es lo que te va a importar, los mecanismos de acción. Y esos mecanismos de acción, ¿qué efectos van a condicionar? ¿No? A nivel fisiológico, para poder también mejorar el performance de las mismas drogas. Por ejemplo, imagínenlo, básicamente lo mismo, pero acá ya no es mujer de 7 años, sino les pongo varón de 60 años, fumador pesado, fumaba 20 cajetillas semanales desde los 18 años, ¿no? Con fibrosis pulmonar. Entonces ya ustedes en su cabecita están pensando en poco, ¿no? Ahora, en ese contexto, pues ustedes saben que el salbutamol
o lo van a leer, que el salbutamol no ayuda mucho en pacientes con EPOC y tienes que darle algo más, ¿no? Y te acuerdas nuevamente en fisiología de que habían los receptores muscarínicos, específicamente el M3, que causaba broncoconstricción. Entonces le vas a dar un antimuscarínico, específicamente M3, que se llama en la práctica bromuro de hipertropia. Bromuro de hipertropia. Ya. La cosa es que ese fármaco va a bloquear ese receptor y si no provoca la broncoconstricción, va a provocar broncodilatación. ¿Ya? Entonces, al generar ese efecto, pues le va a ayudar, digamos, a este paciente. Ahora, imagínate que aún así no funcione o no le vaya muy bien, pero tú sabes que un antimuscarínico M3 es lo que, digamos, más le va a ayudar a este paciente. ¿Qué hacen con esta molécula? Le añaden una molécula de azufre. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió, estaba, no sé, se tomó un cuadro de LSD y se puso a ver, vamos a poner un azufre. No, sino porque el azufre, por ejemplo, en la molécula del hipatropio, lo que da es básicamente una mayor estabilidad de la molécula y le permite una vida media mucho más larga. Entonces, más tiempo de exposición, más tiempo en el cuerpo, el efecto va a perdurar o va a ser mucho más largo, ¿no? Entonces, bajo esa forma es que nos ayuda también la farmacodinámica a poder entender, ¿no? Otro ejemplo. En el seguro, si una persona está, no sé, bueno, ni siquiera la atendería en realidad, pero ya, imaginemos ya, vamos a poner ese ejemplo, imaginemos que aquí uno de ustedes está, pues, ¿no? Con síntomas de repente, no sé, pues, de influenza, está con congestión nasal, y va el tópico de enfermería, ¿no? Porque ya, pues, demasiada congestión, ¿no? No los deja, ya se gasta un rollo de papel higiénico, pues, ¿no? Con dos, sonándose los mocos y todo. Bueno, ¿cuál es la situación? Van al tópico de enfermería y les dan cetiricina para su congestión. Y después de 30 minutos están con sueño, ¿no? Están roncando. Ya. Entonces a alguien se le ocurrió, por ejemplo, que esa molécula de cetiricina, ya, le iban a cambiar la forma, iban a voltearlo a su forma isómero y iban a crear un fármaco que se llama levocetiricina. Y esa levocetiricina anulaba el efecto de la somnolencia que pautaba la cetiricina de manera inicial. Entonces, de esa manera, uno de los ejemplos en los cuales nos ayuda la farmacodinámica a poder comprender y poder ampliar nuestro uso de los distintos tipos de drogas. ¿Ya? Bueno, los distintos tipos de estudio y técnicas pueden ser in vivo, post-mortem, in vitro. Eso en realidad no es tan importante que ustedes lo sepan. ¿Ya? Hay una gran variabilidad en sus efectos que va a depender de distintos tipos de variables, ¿no? Uno, la edad, la raza, bueno, se llama etnia ahora, ¿no? Por ejemplo, hay fármacos que le van mejor a personas de etnia afroamericana que de etnia caucásica, ¿no? Como por ejemplo los antihipertensivos. Sobre todo ARA2 van mejor para pacientes caucásicos en comparación que los afroamericanos, que les va mejor los IECAS, ¿no? Como el enalapril, el captopril, etc., ¿no? Porque los estudios han demostrado eso. Entonces, no es que uno sea racista, ¿ya? Sino que hay fármacos que tienen un mejor performance en determinados pacientes, ¿no? La gravidez, los estados patológicos que ya el paciente pueda tener, la idiosincrasia del mismo, o sea que el paciente pues ya también de alguna u otra manera toda su vida ha tomado tal fármaco, se ha adaptado, ya es parte de él, digamos, cambiarle por otro fármaco distinto, dice no, que eso me cae mal, que eso, bueno, también de algún otro modo influye. Y la iatrogenia, ¿ya? La iatrogenia es cuando tú desconoces prácticamente el porqué. O sea, hay causas que, digamos, no son conocidas, pero que pueden condicionar también a ser un factor que condicione, ¿no? De repente, ninguno de estos para ti cumple un determinado efecto, entonces, ¿tú qué dices? Iatrogenia.
Es como te van a preguntar, esa es la, digamos, el salvavidas de todos, ¿no? ¿Y cuál es la causa de esa pancreatitis, no? Iatrogénica. No se sabe. Ya. Bien, bueno, para los que no sepan, patita era William Osler. William Osler es el padre de la medicina interna moderna. ¿Qué es lo que él relata con esta frase, ¿no? Que si no fuese por la gran variabilidad entre los pacientes, o sea, que no tengan distintos tipos de características, la medicina podría ser solo considerada como una ciencia y no un arte. Entonces ustedes van a ver muchas veces ese término, la medicina es ciencia y arte. ¿Por qué se dice que es arte? Porque llega un momento en el cual no hay una guía que te diga, mira, haz esto, esto y esto, sino con tu criterio médico, con tu información que tú tienes, vas a tratar de hacer un esquema individualizado para un determinado paciente, ¿no? A eso se refiere. Bien. Mecanismo de acción es el conjunto de acciones y efectos que van a generar una modificación molecular al unirse el fármaco, tóxico o medicamento con su estructura blanca. Recuerden, hay otra frase que está en el libro Velázquez, creo que en Goodman también, pero en el libro Velázquez de farmacología, que es que lo único que diferencia a un fármaco de un veneno es la dosis, ¿no? Y si te das cuenta, sí, pues no, o sea, te tomas para tu fiebre tu tableta de paracetamol, pero no te baja y te tomas más de 5 pastillas de 1 gramo, pucha, ya fuiste, pues, ¿no? Terminas con intoxicación hepática, ¿no? Falla hepática. El efecto es la consecuencia final de esta unión, o sea, lo que tú quieres lograr con el paciente, y clínicamente es apreciable, ¿no? O sea, lo nebulizas con salbutamol y el paciente mejora, tú ves, ¿no? O sea, disminuyó lo que es la dificultad respiratoria, disminuyó lo que es mejoró la saturación de oxígeno, ya no tiene cianosis, etc., ¿no? Ese es el efecto que tú puedes apreciar, incluso a veces cuantificar, ¿no? ¿Cuantificar cómo? Por ejemplo, la fiebre, ¿no? Por ejemplo, modo de acción son la serie de eventos que enlazan el mecanismo de acción con el efecto. O sea, el fármaco se acopla a tal receptor. Este receptor de repente, digamos, trabaja con una proteína G. Esa proteína G activa M específico. Ya. Todo ese circuito que va haciendo, ¿ya? Es el modo de acción. ¿Ya? Listo. Efecto primario viene a ser lo fundamental, lo que yo voy a sí o sí querer lograr con el fármaco determinado. Efecto placebo. ¿Qué se refiere a efecto placebo? Es que ustedes van a ver mucho. Hay enfermedades psiquiátricas en las cuales hay gente que finge que está enfermo por X motivos, para llamar la atención, porque tiene un cuadro depresivo de fondo, etc. ¿Está muy frío? ¿No para subir? Y estas personas, por ejemplo, esta patología se llama síndrome de Munchausen, para que si quieren buscarlo. ¿Ya? Síndrome de Munchausen. Estas personas, o sea, quieren, digamos, investigan bien cómo es una patología X y o sea, lo que hacen acá en su clínica de simulación, ¿no? Que viene, pues, ¿no? Una persona que simula los síntomas y todo eso, y a veces en estas condiciones va al hospital, ¿no? Diciendo, tengo esto, ¿no? Te dice, hasta te puede relatar perfectamente cómo es un dolor tipo, no sé, pues tipo apendicitis, finge bien, ¿no? O sea, ya. Y busca de repente que tú lees algo y te va a decir, con eso mejoré, ¿no? Y de repente no le dice nada, le pudiste haber dado una mentita nada más y pensó que era algo y le pasó. Entonces, el efecto placebo es lo que la persona propiamente se hace la idea de que eso te va a ayudar. Incluso, sin ser psiquiátricos, espero, que la gran mayoría, vamos a decir, cuando toma una pastilla, definitivamente ha tenido también un efecto placebo. Me explico. Si alguien de ustedes le está doliendo la cabeza y va a la farmacia y compra, no sé, pues su quitadol, su cefadol, su bioelectro y todos los nombres que ustedes ya más o menos saben, ¿no? Toman la pastilla, pero ya ustedes indistintamente no están contando ya. Según la etiqueta, dice que en 45 minutos es
comienzan los efectos. Ya. No basta con agua de 5 minutos, ¿no? Tú esperas un tiempo, pero ya tu cuerpo dice, ya tomé mi pastilla, ya me va a pasar el dolor. Entonces, ese ya me va a pasar el dolor es parte del efecto placebo, porque tú sabes que ese medicamento o esa droga pues va a condicionar un distinto tipo de efecto, ¿ya? El efecto nocebo, que viene del latín te haré daño, te perjudicaré, es un componente no específico de la respuesta al tratamiento de características adversas, perjudiciales, que a veces pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a tener, acá en Perú sí o sí van a haber pacientes con tuberculosis. Estos pacientes, ustedes de repente tienen la idea que reciben un esquema de pastillas ya estandarizado. Y estas pastillas que están, ¿tu fin cuál es? Erradicar el micobacterium, tratar la tuberculosis. Pero lamentablemente esas pastillas tienen efectos adversos. Entonces, un efecto nocebo va a ser las náuseas, los vómitos, que esta paciente va a tener que pasar porque de repente esa pastilla le va a generar un tipo de daño o le va a caer muy pesado, ¿no? Efecto indeseado es cuando ocurren efectos que yo no quiero que se logren en el paciente, o sea que definitivamente yo no los espero. Es el resultado indeseado, que puede ser el resultado colateral. Sí, pues no, por ejemplo, ustedes de repente han estado niños cuando salió esta noticia de una chica que entró al hospital Almenara por una pielonefritis, hizo shock séptico por eso, le pusieron noradrenalina, que es un fármaco vasoactivo para mantener la presión arterial estable, y le salvaron la vida, pero su efecto colateral secundario es que genera vasoconstricción, principalmente de lo que son las extremidades. Entonces terminó con necrosis de las manos, de los pies y terminó con amputación de esos miembros, ¿no? O sea, terminó sin las extremidades, a raíz de querer salvarle la vida, ¿no? Entonces, son cosas que escapan uno no quiere ocasionarlo, pero a veces pasa, ¿ya? Efecto tóxico es resultante de una dosis de exceso, ¿no? O sea, yo ya sé que si tomo más de 8 pastillas de paracetamol de 500 miligramos o más de 4 pastillas de paracetamol de 1 gramo, pues voy a tener falla hepática, ¿no? Listo. ¿Cuánto está? Bueno, esto mencionar, creo que tienen una clase de tipos de RAM más específica, pero lo vamos a mencionar de todas maneras dentro de ella. ¿Ya? Acá, en lo que es los distintos tipos de RAM es reacción adversa medicamentosa. ¿Ya? Eso es lo que ustedes siempre van a preguntar dentro de sus historias clínicas, y por lo menos, si es que se van a atrever a hacer una consulta por WhatsApp, sería lo primero que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque de repente, no sé, pues, tu tía te dice, oye, ¿qué le puedo dar a tu primito que está resfriado? ¿Qué antibiótico le doy? De frente, ¿de qué antibiótico le doy? ¿Qué no sé qué otro? Ya. Y tú le dices, ya tía, ¿y era alérgico a algo? No era alérgico a nada. Y tú le das, no sé, pues, amoxicilina. Y de ahí recién la tía te dice, no, era alérgico a la penicilina, y la amoxicilina es un derivado de la penicilina. Y terminas encendiendo todo, y el chibolo hace una reacción adversa y dice, ay, le dice a su hermana, pues no, a tu mamá, le dice, ay, para que tu hijo la quería matar a ti, no sé. ¿Qué le está enseñando? Y comienza a maletear, ¿no? Bien. Los distintos tipos de RAM existen de la A a la E. La primera es la dosis relacionada. ¿Qué quiere decir? Que si yo te doy más dosis, en algún momento te va a hacer daño. Así de sencillo, ¿no? Es común, ¿sí? Es predecible, también es predecible obviamente, ¿no? Te estoy aumentando la dosis, pues en algún momento algo de daño te va a causar. Por ejemplo, la digoxina, ¿no? La digoxina es un fármaco que se usa para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Básicamente lo que hace es que el corazón trabaje lo menos posible, porque justamente está en falla cardíaca. Otros, por ejemplo, son los antidepresivos tricíclicos, como la sertralina, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en su momento, que mientras más dosis aumento de sertralina, el paciente puede ser algo que se llama síndrome serotoninérgico, que ya van a ver después. Ahorita no se marea, solamente les estoy explicando las cosas generales. Las que son no relacionadas a la dosis, ¿ya?
O sea, por ejemplo, ¿no? Yo te puedo poner, no sé, pues, ya, no, es que esa enfermedad es muy rochosa. Ya, bueno, en la antigüedad, pues no existían tantos antibióticos, ¿no? Entonces, tú ibas al farmacéutico, oye, me duele esto, ya, pum, penicilina, ¿no? A la nalga. Y la penicilina intramuscular, pues tiene una solución un poco, lo que vulgarmente le decían aceitosa, pues, ¿no? Un poco liposoluble. Entonces, a la hora de administrar el medicamento, duele, ¿ya? Entonces, así te pongo un cachito y tú eres alérgico a la penicilina, puedes llegar a ser hasta un angioedema independientemente de que te hayan puesto toda la ampolla como solo una fracción de la ampolla, ¿ya? Entonces, eso es algo que no está relacionado a la dosis. Yo no tengo que ponerte toda la ampolla para que ocurra ese efecto determinado, ¿ya? ¿Dónde también ocurre, por ejemplo? En la hipertermia maligna. Ya, la hipertermia maligna generalmente ocurre después de la dosis de anestésicos. A veces, por eso la anestesiología es una especialidad de bastante cuidado, ¿no? Que sí da plata, pero también es de sumo cuidado, ¿no? Porque tienen que usar distintos tipos de sedantes, ¿no? Tanto inhalatorios como endovenosos, para mantener al paciente dormido mientras están haciendo, pues, el acto operatorio. Y a veces pasa de que todo el sedante, ¿ya?, crea una distorsión a nivel del hipotálamo, específicamente en el núcleo ventromedial, ¿ya?, y condiciona a que pueda ocurrir justamente una desregulación del termorreceptor, y esto favorece lo que es la hipertermia maligna, y el paciente hace temperaturas de 41 o 42 grados y puede fallecer en ese momento solo por esta reacción, ¿no? La porfiria aguda es una enfermedad bastante rara, la verdad, que se exacerba, es básicamente un defecto en el metabolismo de las protoporfirinas que derivan de lo que es todo el ciclo de cómo se desarrolla la bilirrubina a raíz del glóbulo rojo. En una parte hay fracciones de porfirinas, esas porfirinas que requieren transformarse posteriormente a lo que son las bilirrubinas per se, ya no se conjugan de manera adecuada. Bueno, la cosa es que eso se puede desencadenar, por ejemplo, por benzodiazepinas, por alcohol y por ciertas drogas, ¿no? Entonces, indistintamente de la dosis, también se puede activar eso. Después, las dosis relacionadas, las que están relacionadas a las dosis y al tiempo, que generalmente son más crónicas, o sea, son paulatinas, ¿no? Por ejemplo, lo que es la insuficiencia hipotalámica hipoficiaria, cuando, por ejemplo, un paciente suprime los corticoides, ¿no? Tienen ustedes de repente unos pacientes con lupus eritematoso sistémico, con artritis reumatoide, que recibe de manera crónica corticoides. Pero esos corticoides, imagínense, en un momento de su uso, esta persona, por el mismo efecto del corticoide, pues baja sus defensas, hace una infección X, ¿no? Y ¿qué es lo que va a hacer? Parar el corticoide en ese momento, ¿no? Ahora, pero esa parada brusca, si es que ya el paciente lo venía tomando de manera crónica, va a generar una disrupción en el eje hipotálamo hipoficiario, y eso puede llevar a una insuficiencia suprarrenal. Pero para que eso se dé, no es que ¡pum!, se prende así, sino que va a ser de manera paulatina, ¿ya? Y que va a estar relacionada a la dosis. No es lo mismo que hoy día, pues, no, a ti de repente, porque tenías una faringitis aguda con las amígdalas demasiado edematosas, que sí requería un poco de ayuda de corticoide para que baje un poco más, pues que lo recibas por 3 días y lo suspendas, no va a pasar nada, ¿no? Imagínate tomar eso por 15, 20 años y que lo suspendas. Ahí las cosas cambian, ¿ya? Luego tienes los efectos withdrawal, que se refieren, por ejemplo, a lo que es el síndrome de abstinencia, sobre todo, ¿ya? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ¿ustedes han visto Doctor House? ¿No han visto? Por ejemplo, Doctor House es un médico
que es un adicto, ¿ya? Que es un adicto básicamente a un opioide que se llama Vicodin, bueno, que es hidrocodona, digamos el nombre farmacéutico, tal cual, ¿no? El nombre químico. Bueno, la cosa es que esta persona que ya se vuelve adicto, ustedes pónganle la droga que quieran, ¿no? Terminas de usarla y te va a causar un síndrome de abstinencia que puede causar desde taquicardia, angustia, ansiedad, paranoia, etc. El paciente suda, puede causar con diarreas. Son efectos que también es un tipo de RAM, también está escrito, ¿no? Y los que no están relacionados a la falla de la terapia, ¿no? Por ejemplo, de que tú das un anticonceptivo de emergencia, pero que de repente esa persona no, por X motivos, en un millón, no tenía el receptor para que ese fármaco pueda actuar. Y al final termina gestando la paciente, por ejemplo. Puede pasar. Eso está no relacionado. ¿Ya? Bien, luego, con referente a las definiciones, tenemos lo que son las dosis. La dosis es la cantidad de un medicamento determinado que se va a administrar para lograr eficazmente el efecto que yo quiero. Dosis subóptima es la máxima dosis que no produce efecto farmacológico apreciable. Esto ustedes lo van a ver cuando estén ya llevando sus cursos de terapéutica y vean propiamente a los pacientes en los hospitales y tú dices, doctor, pero ¿por qué este paciente que está con diarrea y que usted le ha iniciado ciprofloxacino, ¿por qué le ha puesto 200 cada dosis y la dosis es 400 cada dosis, ¿no? Está a una dosis subóptima, ¿no? ¿Cuál? La dosis mínima es una dosis pequeña y el punto en que empieza a producir un efecto farmacológico evidente. Dosis máxima es la dosis máxima que el paciente puede tolerar. Ahorita lo vamos a ver en un gráfico. La dosis terapéutica es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima, o sea, al 50%, que es lo que me va a determinar el efecto terapéutico que yo quiero, ¿no? Y la dosis letal es la dosis que pues efectivamente pues, va a producir la muerte, ¿no? Entonces, acá tenemos una gráfica para poder, poder definirlo un poco más específicamente, ¿no? Bien, entonces, este término dosis letal 50, ¿ya? Se refiere a la dosis, ¿no? Acá está la concentración de la dosis y el efecto biológico, ¿ya? La dosis que va a producir el 50% de la muerte en el 50% de la población que va a recibir esa droga. O sea, si por ejemplo a Pepito le pongo 25 de, no sé, pues de fentanilo, 25 microgramos de fentanilo, a Laurita le pongo 75, ¿no? A Juanito, no sé, pues 50, y hago un promedio de esas tres y la mitad va a ser la dosis letal 50, porque la dosis letal 50 de lo que les ocasiona la muerte a cada uno de ellos, pues va a ser la dosis letal, ¿ya? La dosis efectiva 50 es la dosis que produce un efecto terapéutico en el 50% de la población. Si Pepito le puse 20 miligramos y con 10 miligramos hizo el efecto terapéutico, a la otra persona le puse 50 y con 25 hizo su efecto terapéutico, y a la otra persona que le puse 40 y con 20 hizo el efecto terapéutico, junto el promedio de esas tres y eso es mi dosis efectiva 50. La tóxica es lo mismo, ¿ya? Solo que produzcan básicamente un efecto tóxico, ¿no? Y las curvas farmacodinámicas, que ustedes, eso es lo que vamos a ver también en los distintos tipos de ejercicios que veamos posteriormente, están relacionados con la concentración o dosis de una droga o su grado de efecto, ¿ya? Algunos van a ver que no necesitan tanta dosis para generar su efecto y algunos necesitan demasiada dosis para poder recién generar el efecto, ¿no? Acá lo vamos a terminar sintetizando, ¿ya? Bien, entonces, miren acá. Acá tenemos lo que es esta es una curva de concentración, dosis-concentración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es
la dosis efectiva, 50%. ¿Ya? Siempre va a haber una ventana terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que es el lapso de tiempo y la dosis en la que va a hacer efecto el medicamento. O sea, yo me tomo mi paracetamol para mi dolor de cabeza. La etiqueta me dice que a los 45 minutos, una hora, es su pico máximo en el cual va a ser el efecto. Entre de que yo tomé hasta los 45 minutos es el efecto perdón, es el efecto de ventana terapéutica. ¿Y a qué se refiere? A que desde ese momento de repente no necesariamente tiene que ser 45 minutos, de repente en mí puede actuar a los 35 o incluso a los 25. Es un lapso de tiempo en el cual el fármaco tiene para poder actuar, ¿ya? Hasta que se produzcan los primeros efectos en el paciente. El efecto terapéutico o el efecto clínico, ¿no? Como se maneja, ¿ya? Es con esta variable que se llama índice terapéutico clínico, que es básicamente la dosis total del fármaco versus la dosis efectiva al 50%. Entonces, de esa manera yo digo, este es el índice terapéutico de este fármaco. De esta manera es como va a actuar. El efecto tóxico es midiendo la dosis letal, o sea, cuánto va a matar ese fármaco versus la dosis terapéutica. ¿Listo? Acá lo vamos a ver con este ejemplito de acá. ¿Listo? Acá están. Listo. Miren. Este es un fármaco que ustedes van a usar bastante que se llama insulina. ¿Ya? En la insulina, lo mismo. Esa es la concentración, ¿ya? La concentración de la insulina. Y esta va a ser la dosis, digamos, su efecto que va a generar. Tenemos insulinas de acción rápida, de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Entonces, las de acciones rápidas, ¿qué te dicen acá? ¿Cómo ustedes interpretarían esta gráfica? Eso lo pongo un poquito para que lo puedan ver. Exacto, ¿no? Miren, acá en el tiempo, las de rápida acción pues van a actuar como su mismo nombre lo dice, de manera más rápida. Las cortas, un poco más amplio el tiempo, las intermedias más amplio y las prolongadas o largas pues de una mayor acción, ¿no? ¿Cuándo elegir cada una? También lo vamos a ver en una clase específica, pero lo que sí tienen que saber es que dependiendo de la insulina, que va a ser la misma estructura, solamente que va a cambiar en una molécula para poder darle esta propiedad, ¿ya? Con una menor dosis en comparación a las otras, ¿no? Va a actuar mucho más rápido, o sea, va a estar relacionado no necesariamente darle una gran cantidad de insulina para que actúe de manera inmediata, sino va a estar relacionado a dónde y cuándo, ¿ok? Listo. Luego, lo que son los receptores. Debemos de ver esto y hacemos una pausita. Con referente a los receptores, todo fármaco se tiene que acoplar a algo o en el mismo cuerpo tiene que convertirse en un profármaco con la ayuda de otra molécula, pero tiene que actuar en un receptor para que pueda producir su efecto, ¿ya? Entonces, los efectos terapéuticos y tóxicos de un fármaco determinado se van a dar por las interacciones con las moléculas. La mayoría de los fármacos van a actuar mediante la asociación con moléculas específicas, alterando sus actividades biológicas. Entonces, el receptor es el componente de cada célula que va a interactuar con una molécula, iniciando una cadena de eventos bioquímicos, lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, el salbutamol se acopla al receptor beta-2 adrenérgico y este va a condicionar la liberación, por ejemplo, de catecolaminas que van a condicionar la taquicardia, pero a su vez también a nivel del músculo liso van a provocar broncodilatación, ¿no? Listo. Entonces, los receptores farmacológicos son las moléculas con las que los fármacos son capaces de interactuar, generando como consecuencia de ello una modificación en la función celular. Ahora, esas uniones complejo fármaco-receptor pueden ser
uniones reversibles como irreversibles. ¿Ok? Doctor, ¿y por qué es importante eso? O sea, imagínate que, ya te pongo un ejemplo. Es lo mismo que de repente tengas un paciente que tenga fibrilación auricular, que toma antiagregantes, o que ya, no antiagregantes, pero que toma anticoagulantes para su fibrilación auricular, para no tener eventos isquémicos trombóticos, ¿no? O sea, que no se forme un trombo en el corazón y que se vaya a disparar al cerebro y el paciente haga un ACV isquémico. Por ejemplo, si un paciente usa warfarina y otro paciente usa heparina, el tiempo va a ser distinto, ¿no? Tiempo en el que yo voy a esperar, por ejemplo, que deje usar el fármaco para poder operarlo, no sé, pues de una apendicitis, de una colecistitis, y voy a tener que tomar medidas en caso sea muy urgente, pasar incluso antídoto, para yo poder solucionar ese problema. Ahora, ¿por qué? Porque hay uniones reversibles y hay uniones irreversibles. Otro ejemplo. Pacientes que usan, ¿ustedes han tomado aspirina alguna vez? Bueno, sí la han tomado, porque está en todos los fármacos para el dolor de cabeza prácticamente. La aspirina, ¿saben su efecto? ¿Qué? No, es un antiagregante. Es un antiagregante plaquetario, que específicamente bloquea lo que es el tromboxano A2. Ahora, ¿cuál es el detalle? Ese bloqueo con el tromboxano A2 es irreversible. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta que esa plaquetita, que su tiempo de vida media, si lo han visto, dura más o menos entre 4, algunas literaturas señalan hasta 6 días, ¿no? Va a tener que degradarse, destruirse, para que recién pueda volverse a, digamos, saturar el receptor. Ahora, en ese caso, ¿cuál es el inconveniente? Pues que no puedes operar a un paciente que tiene antiagregación. ¿Por qué? Porque no va a haber quien vaya a generar la primera medida de la costra inicial. Entonces tú lo operas a alguien con antiagregación, el paciente va a sangrar un montón. Y olvídate, así le presiones con toda tu fuerza, le pongas scotch, lo que quieras, igualito va a sangrar, ¿no? Y las uniones reversibles es que con ayuda de otros fármacos, pues puedes simplemente desplazar al otro fármaco que está ahí, ¿no? Por ejemplo, las infecciones por el alcohol metílico, o M, ¿no? Son de uniones tipo irreversible. Pero curiosamente, ¿cómo tú solucionas ese problema? Dando alcohol etílico, para que por presión y gradiente boten poco a poco al alcohol metílico, ¿no? Entonces, el tratamiento del alcohol, de la intoxicación por alcohol metílico, es darle alcohol etílico. Sí, suena muy gracioso, por el borrachito feliz, ¿no? No, pero ustedes lo van a ver, de verdad. O sea, como, si ustedes van a si es que rotan en algún hospital en el MINSA, por ejemplo, en el 2 de mayo es esto prácticamente pan de todos los días, a los alcohólicos que están ahí tirados ahí, pues, ¿no? Que a veces llegan ahí, los traen de pena, ¿no? Tú dices, ¿y tu familiar no está borracho el señor, pues, no? Lo llaman y por zona nasogástrica le están pasando su ron cartable, ¿no? Así es nuestro problema. Van a haber interacciones covalentes, interacciones electrostáticas, iónica, ion-dipolo, dipolo, toda esta vaina que he visto de química es para explicar simplemente algunos tipos de uniones que ustedes van a ver. Ahora, vamos a ver. Este resultado de la interacción fármaco, ¿ya? Puede ser de que sea un agonista, para empezar. Un agonista es un fármaco, ¿qué va a hacer? ¿Qué sabe la palabra agonista? Exacto, ¿no? Va a ir a favor de un efecto. Antagonista es que va a ir en contra de un efecto determinado, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? El hipotropio, que es un antimuscarínico, ¿no? Es un antagonista, ¿no? Porque justamente tú puedes decir antagonista muscarínico o un antimuscarínico, se entiende de igual manera, ¿no?
El salbutamol, lo mismo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Beta 2 agonista. Ahora, este puede ser un agonista completo, parcial, también puede, agonista neutro no, antagonista neutro, que no va a bloquear otras cosas adicionales, antagonista competitivo, o sea, por ejemplo, cuando una persona, si es que han visto unos reportajes, por ejemplo, en Estados Unidos, de las personas que, drogadictas que con fentanilo, todas estas cosas, ¿no? Hay una policía, digamos, que se dedica específicamente a ver ese tipo de personas y les inyecta unas ampollas que se llaman naloxona. Que la naloxona es el antagonista justamente, o el antídoto de la intoxicación por opioides. Y en este caso, la naloxona justamente es un antagonista competitivo porque desplaza al opioide del receptor y de esta manera es que el paciente despierta, ¿no? Antagonista no competitivo, que va a ser una unión irreversible porque no va a haber nadie que compita, como su mismo nombre lo dice, con él. Agonista inverso parcial, o sea que va a ir a favor de, pero que digamos, en cuestión de otro receptor, la acción va a ser contraria. De igual manera, agonista inverso completo y antagonista químico. Entonces, los que son agonistas completos, de acuerdo a este esquema que hemos visto, es de mayor a menor, ¿no? Esta es la respuesta. El agonista o el superagonista o agonista completo pues va a actuar, digamos, a gran proporción, ¿no? Va a generar el efecto sí o sí, ¿no? Y de igual manera, ¿no? El agonista per se, el agonista parcial y así sucesivamente con los demás que estábamos mencionando, ¿ya? Ya, para trasladarlo a un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo a alguien epinefrina, que es un fármaco que se usa generalmente cuando hay alguna, por ejemplo, se puede usar dentro de las crisis asmáticas severas, ¿no? O donde hay un shock anafiláctico, se puede usar lo que es la epinefrina. Sí o sí va a cumplir su efecto porque de frente ese fármaco, ¿qué va a hacer? Va a estimular a nivel cardíaco, ¿no? Los receptores para la síntesis también de más catecolaminas y favorecer lo que es el inotropismo, pero también la respuesta de vasodilatación, ¿no? Entonces, ese es el caso de un agonista completo. Un agonista parcial, el salbutamol, el formoterol, va a favor del beta 2, por ejemplo, pero de manera parcial, no de manera completa. Un antagonista neutro es el alprenolol, que es un derivado también de los beta 2, pero no tiene mayor efecto, es como un efecto neutro. Un agonista inverso es el nadolol, propanolol y el carvedilol. Estos son beta bloqueadores, que si este iba a favor del receptor beta 2, este va a ir en contra. ¿Dónde se usa esto? En los pacientes con falla cardíaca, por ejemplo, que tú quieres mantener una frecuencia cardíaca relativamente baja para que ese corazón no trabaje demasiado, ¿no? ¿Bien? Ya. Entonces, en relación a lo que estábamos viendo, hay algo que se llama especificidad, ¿ya? La especificidad se relaciona propiamente dentro de que la droga, ¿ya? En su estructura tenga afinidad por determinado tipo de receptor, lo que estábamos viendo y comentando en el caso, por ejemplo, del beta 2 agonista, ¿no? Ya eso ustedes lo han visto en fisiología. Hay drogas que van a tener una afinidad por determinado tipo de receptor de una manera, digamos, más preferente que otros, ¿no? Por ejemplo, la angiotensina 2, que en otros países también se usa como fármaco, o sea, tienen ampollas de angiotensina 2. Por ejemplo, también cuando hay shock séptico o shock distributivo que necesita este requerimiento, ¿no? Tiene una afinidad, por ejemplo, preferentemente por el alfa 1 en relación al alfa 2 y por el beta 1, ¿no? Entonces, existen distintos tipos de fármacos que van a tener distintos tipos de afinidad.
¿Ya? Luego está la enantioselectividad, que era más que todo lo que les mencionaba en relación a la disposición del isómero que tiene determinada forma. Como la cetiricina, les dije, ¿no? En su forma LEO no causa determinado efecto adverso. Y no solo eso, sino que, ¿por qué la levocetiricina cuesta más? ¿Solo porque no te da sueño? No, porque al estar en esa posición, su biodisponibilidad dentro del cuerpo es mejor. No necesita tanta dosis y tiene menores efectos secundarios. También es por eso, porque se adhiere mejor al receptor y cumple con menor cantidad su función. Ya, y luego vamos a entrar a la potencia y eficacia. Ya, aquí hacemos un break de 5 minutos, mientras tomo como que abajo. Ya, vayan al baño y continuamos a un determinado receptor va a tener una potencia mayor en relación a otro que no tenga tanta afinidad, ¿no? Entonces, la palabra potencia y afinidad van a ser directamente proporcionales a ambas. Eficacia y actividad de igual manera. Si un fármaco cumple su función, va a tener una adecuada actividad. ¿Va? Acá lo vamos a ver en este ejemplo de aquí. Bien. Estos fármacos, que también lo vamos a ver en la clase de fármacos para los que hay lipidemia, ¿ya? Que son las famosas estatinas. En esta curva de concentración-respuesta lo vamos a ver. Por ejemplo, la rosuvastatina, ¿qué pueden ustedes ver aquí? Que a una menor concentración del fármaco tengo una respuesta mayor en relación, por ejemplo, a la pravastatina, que necesito darle una mayor concentración, pero que la respuesta igual va a ser pobre, ¿no? Entonces acá necesito menos concentración y me da una mayor respuesta en relación a los otros. ¿Cuáles de estas moléculas de fármacos son las más usadas en nuestro medio? La atorvastatina, ¿no? La atorvastatina. Ahora, las estatinas tienen, en realidad, salen al mercado de una manera un poco curiosa. ¿Por qué? Porque se crearon para justamente disminuir el colesterol. O sea, ese es su fin, su efecto terapéutico, si se quisiese decir de algún otro método. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el tema? Que cómo salieron al mercado. Cuando ustedes lean falla cardíaca, insuficiencia cardíaca y todos estos temitas, todos los estudios, y es más, el tratamiento antihipertensivo, todos parten y mencionan un estudio emblema que se llama estudio de Framingham. Ese estudio de Framingham describió los factores de riesgo, la fisiopatología que se evidenció o que se sospechó y las conclusiones que se hizo de distintos tipos de pacientes que tenían justamente estos problemas de falla cardíaca, hipertensos, infartos, etcétera, etcétera, etcétera. Que dentro de sus conclusiones, ¿qué englobaron? Que la gran mayoría de ellas tenía dislipidemia. Entonces, ¿qué conclusiones arrojaron? Que el problema de todo esto era el colesterol. Entonces dijeron, vamos a crear fármacos que disminuyan el colesterol. Y como era un estudio prospectivo a 10 años, incluyeron en su segunda revisión el uso de estas estatinas. Ahora, disminuyeron el colesterol y como la mortalidad no había aumentado, dijeron, bueno, tiene un potencial beneficio para prevención de posibles eventos isquémicos. Pero acá viene el detalle, dentro de sus efectos secundarios, las estatinas causaban resistencia a la insulina. Y el seguimiento a 20 años ya demostró de que más bien aumenta la mortalidad en estos pacientes. Entonces, sobre todo, ¿cuáles? La rosuvastatina. La rosuvastatina, por ejemplo, ya casi está en desuso en el mercado. Muy pocos pacientes en realidad lo usan, ¿no? Pero atorvastatina sí es el pan de cada día verlo en los pacientes, ¿no? Y de hecho es un poco paradójico su uso. Ahora, y me digas, doctor, pero entonces, si es un fármaco que no se debe usar, ¿por qué sigue existiendo en el mercado?
tiene unas indicaciones específicas. Las indicaciones específicas es cuando hay un evento isquémico tanto cerebral como coronario de manera aguda. ¿Por qué? Porque cuando doy dosis altas de estatinas de manera aguda, lo que yo ayudo tiene un efecto en estabilizar la placa que se ha roto del trombo para evitar posteriores rupturas, pero en ese momento, no de manera crónica. De manera crónica provoca mayor resistencia a la insulina, independientemente de que el paciente sea diabético o no diabético y que esté controlado incluso. ¿Por qué? Porque va a fallar su tratamiento y un diabético con una resistencia a la insulina en el endotelio condiciona a eventos proinflamatorios severos que pueden llevar también a daño vascular y también mayores rupturas, que de repente pueden pasar desapercibidas porque son microinfartos, microtrombos, pero al fin y al cabo todo eso va pasando factura posteriormente. ¿Ya? Luego tenemos, por ejemplo, el caso de los opioides, ¿no? Dentro de los opioides más fuertes que tenemos, por no decir el más fuerte, es el fentanilo, ¿no? Para que más o menos se hagan una idea, la morfina en función de dosis está casi menos de la mitad, ¿no? El fentanilo necesita una mínima dosis, ¿ya? Una mínima dosis, ¿ya? Para causar los efectos de la morfina. De hecho, hay justamente una calculadora de opioides cuando tú quieres, por ejemplo, a un paciente sacarlo un poco del uso de los opioides, cuánto es la equivalencia de, ¿no? Si usaba morfina y lo quiero pasar a tramadol, ¿cuánto más o menos me va a equivaler? Eso es importante que más o menos ustedes lo puedan ver para que se den una idea, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, para el dolor, porque en el tratamiento de dolor, cuando vamos a ver la clase específicamente, hay parámetros, ¿no? De frente no uso opioides, sino uso paracetamol, AINES, antiinflamatorios no esteroideos leves, ¿no? Y de ahí ya uso opioides leves, como por ejemplo el tramadol o la codeína. Y después ya viene lo demás, ¿no? Oxicodona, tramadol, morfina, buprenorfina, hidromorfona, y lo más top es el fentanilo. Una gota de fentanilo, por así decirlo, tendría una mayor potencia para dejarlo a todos ustedes planchados que si yo les doy una ampolla de morfina a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, más o menos para que se hagan la idea. Y, doctor, ¿qué se usa el fentanilo? Se usa justamente para inducir comas farmacológicos, ¿no? Cuando vas a intubar a un paciente, cuando tiene que estar pues, en sedación prolongada. ¿Por qué? Porque imagínate, a ver, que te intuben, tú te vas a dejar meter un tubo en la boca, que te pasen por ahí, que estén aspirando a la enfermera y no mientras que están mirando su TikTok. No, pero ¿ya? Entonces, eso tienen que saber. En el antagonismo, de igual manera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, este fármaco que es el isoproterenol. Por ejemplo, en el caso del isoproterenol, todos los fármacos van a tener su dosis media, ¿no? Su dosis efectiva del 50%, ¿no? Ahora, como es un agonista, ¿ya? Con una mínima dosis va a tener un efecto, ¿no? Que llega al 100%, más o menos al inicio de la dosis 50. Ahora, si a esto yo le añado un propranolol, ¿ya? Que es un beta bloqueador, un antagonista, ¿qué va a pasar? Voy a necesitar mucha más dosis del isoproterenol para generar el mismo efecto, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que administrándolo solo actúa bien, actúa con el efecto, pero si está en presencia de este otro fármaco, ¿ya? Va a terminar dilatando su efecto y yo necesitando que usar más fármaco, ¿ok? Listo. La inhibición no competitiva es en la cual, por ejemplo, yo tengo norepinefrina, ¿ya? Norepinefrina, en la cual con una mínima dosis yo llego al efecto terapéutico que quiero. Si a esto yo le añado, ¿ya? Si yo le añado, por ejemplo, una fenoxibenzamina, ¿ya? El efecto disminuye. Y si yo le añado 2 moléculas de fenoxibenzamina, pues disminuye aún más.
no está relacionado a la competitividad del mismo receptor en el caso de las norepinefrinas. ¿Ok? Ya. Entonces, a ver, este aquí, ¿ustedes cómo lo interpretarían? Ya, les hago un ejemplo para que ustedes puedan usar eso de aquí. Acá tenemos dos fármacos, ¿no? Droga A, droga B. Dosis, efecto o dosis respuesta, como le quieran llamar. Entonces, yo puedo decir acá, de lo que yo veo, que la droga B, ¿no?, necesita una menor dosis para llegar al efecto terapéutico en relación a la droga A. Otra forma de decirlo es que la droga A necesita mayor dosis para llegar al mismo efecto terapéutico que la droga B, ¿no? Que por ende la dosis terapéutica al 50% va a ser menor en la droga B respecto a la A, ¿no? Entonces, lo mismo con esta aquí. ¿Cómo lo harían? A ver. Voluntarios. ¿Qué fármaco usarían acá, por ejemplo? El C. Ya. En realidad no es que haya una respuesta mala, sino que va dependiendo de lo que tú quieras. Justamente va en relación al ejemplo que pusimos de la insulina. O sea, si yo quiero, por ejemplo, papá, tu papá te dice de repente, no sé, pues no, ya, después de haber estado en un cumpleaños, ¿no? Echa que hijo, estoy orinando bastante, tengo bastante hambre, estoy bajando de peso, ¿no? Ya, oh, total, se te está haciendo falta que llegue acá nomás diabetes, ¿no? Entonces, tú tienes ahí tu glucómetro, ahí pasó algo bien gracioso, ¿no? En el hospital, un paciente que no sabía que era diabético, pero sí tenía familia diabética, dijo, doctor, me quise tomar la glucosa, ¿no? Y se pinchó y decía, creo que me estaba saludando porque hacía hi, me decía. Y solamente dice 2 letras, pues dice HI, pues, ¿no? Pero eso es el que está elevadísimo, ¿no? Y generalmente el rango máximo de los glucómetros es de 500. O sea, tenía más de 500 de glucosa, ¿no? Entonces en ese momento yo quiero bajarle a 101 la glucosa, ¿no? Porque si no, de otro modo, este paciente puede hacer complicaciones como cetosis diabética o estado hiperosmolar y puede tener complicaciones severas. Entonces, pero de repente, si es un diabético que está con glucosa, no sé, pues en 200 y que ha estado hospitalizado recientemente, manejando 180, 200, 120, pero se mantiene ahí y no se ha descompensado más allá. Bueno, yo qué digo, este paciente necesita insulina en el día, ¿no? En el día, en la noche, para mantener una glucosa constante. Entonces, no le voy a dar una insulina a cada ratito, ¿no? No le daré una insulina en la mañana, una insulina en la noche, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, de mi análisis de lo que el paciente necesite, voy a tomar la medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá, el fármaco A, ¿qué me dice? Que a una menor dosis tiene un efecto terapéutico, vamos a ponerlo aquí en 50%, ¿no? Y actúa rápido. Entonces, por ejemplo, acá podríamos poner una insulina rápida, ¿no? Acá, ¿qué me dice? Que la droga B necesita un poco más de dosis respecto a la A, menos que D y C, ¿no? Pero consigue un efecto terapéutico un poco mayor, ¿no? Y la C, que necesita mucho más dosis, ¿no?, que B y A, pero llega al efecto terapéutico completo, ¿no?, por así decirlo. Y la D, pues, esa sí no la usaría ni a balas, ¿no? Porque, o sea, claro, necesitarías demasiado y tienes otras alternativas, pues, que irían mucho mejor, ¿no? Bien, esa es la idea más que todo cuando ustedes interpreten este tipo de gráficos. Bien. La regulación de los receptores. Esto es importante. Los receptores generalmente casi todos se van a reutilizar.
¿ya? Porque sintetizar un receptor para una célula es recontra trabajoso. Demanda demasiado ATP y que tengas moléculas de base para tú poder lograr eso. Entonces, la regulación intrínseca conlleva una serie de eventos. Ahora, ¿qué eventos? Va a incluir lo que es un incremento de la respuesta, la sensibilidad, y en este caso la super e hipersensibilidad que pueda tener un determinado receptor, el sinergismo que haya y la regulación que tenga, en este caso, el feedback, ¿no?, que pueda tener. Generalmente esto donde lo observamos con el uso con los neurotransmisores, ¿no? Lo que es la reducción de la respuesta, la desensibilización, la regulación hacia abajo, el feedback negativo, la taquifilaxia y la tolerancia. Ahora, en los estados patológicos, ¿cómo yo puedo aplicar esto de aquí? Una pérdida de número, por ejemplo la miastenia gravis, ¿no? La miastenia gravis es una enfermedad de la placa motora, ¿no?, donde propiamente los receptores de acetilcolina no se pueden acoplar porque ya están justamente, hay otra molécula que está ahí insertada y no le deja entrar, ¿no? Entonces esos receptores ya de por sí están perdidos, ¿no? Entonces tienes que darle fármaco para botar eso y que pueda entrar la acetilcolina. O la función, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de insensibilidad androgénica, ¿no? Esto es bastante común en las personas que tienen lo que es el pseudohermafroditismo. No es una enfermedad común, pero son los que fenotípicamente son mujeres, pero genotípicamente son hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque los testículos no han descendido y la producción de andrógenos sexuales masculinos pues no ha sido la necesaria, o en su defecto ha habido insensibilidad. O sea, simplemente tenía receptores estrogénicos, no había receptor para testosterona y terminó desarrollando los caracteres sexuales femeninos, ¿no? Receptores adrenérgicos, alfa-2A en lo que es la diabetes mellitus, hipercalcemia, hipocalciúrica familiar, son algunos de los ejemplos que podemos encontrar. Fármacos agonistas, antagonistas, moduladores alostéricos. Bien. ¿Qué tenemos en lo que son los receptores? La amplificación. O sea, el fármaco se acopla al receptor y genera una respuesta. Por ejemplo, acá acoplado a una proteína G, que lo que hace es básicamente ¿qué? Ampliar esa respuesta, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda expresarse en muchos más, ya sea órganos, tejidos, lo que ustedes quieran. Sinergismo, que este receptor, por ejemplo, ¿no?, el neurotransmisor actúa acá, como el receptor. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando se acopla va a simular la misma respuesta que naturalmente se produce. Esto generalmente lo vemos ¿con qué? Con el uso de los fármacos antidepresivos, ¿no? Luego tenemos cómo se reutiliza propiamente este receptor. ¿Cómo se reutiliza? El receptor se va prácticamente a internalizar nuevamente a la membrana presináptica, se crea un endosoma primario, un endosoma secundario o tardío, y esto de acá viene a un lisosoma, se degrada esta vesícula, pero se va a reciclar el receptor, se va a reabsorber, ¿no? Esa es una forma de poder alejarse de la respuesta para poder nuevamente estar de manera libre. Ahora, ¿qué es la taquifilaxia? ¿Cómo interpretarían ustedes este grafiquito? Ya. ¿Ah? Claro, ¿no? Exacto. Acá quizás el efecto, digamos, el fármaco o droga, digamos, que podría explicar mejor esto, sería la cocaína, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la cocaína, ¿qué sucede? Que la persona, cuando, bueno, la inhala, la fuma, lo que ustedes quieran, ¿qué pasó? Ya. Bueno, cuando se inhala o se snifa la cocaína, ¿qué sucede? Llega un pico, ¿no? Ese pico, bueno, generalmente 5 a 15 minutos. Posterior a eso, hay una caída brusca del efecto
y el paciente que va a querer hacer, consumir de nuevo, ¿no? Pero va a necesitar mucha más dosis que la primera vez para generar los mismos efectos. Y irónicamente, pues ya no consigue los mismos efectos y va bajando. O sea, hay un efecto rápido, brusco, y una caída brusca del efecto. Nuevamente, si administra la droga, hay un subidón y luego vuelve a caer, ¿no? Y la tolerancia es que yo tomo, no sé, pues, ¿no? A ver, tengo una hernia discal, tomo tramadol de manera crónica, una pastilla al día, pero llega un momento en que esa pastilla ya no me hace nada, ¿no? Entonces tengo que subir la dosis. Pero llega un tope en el cual de repente ya estoy con 6 pastillas al día y ya, a pesar que me meta 8 o 10, ya no me genera mayor efecto. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya hizo una tolerancia o saturó los receptores. Y en ese caso, ¿qué tienes que hacer? Cambiar por otro fármaco. Bien. Depende hasta las 12 o las 10. Ahí tiene clase. A ver, déjame ver nada más que faltaba. Yo pasé en Estados Unidos, ¿no? Hablar de ustedes. Sí. Ya. Eso aquí lo vamos a hablar un poquito en la otra clase, ¿ya? Porque si no va a pasar el tiempo. Para no ser muy apurados. ¿Ya?